Bueno, chicos, el día de hoy vamos a tocar o a empezar a tocar un tema bastante interesante, bastante, digamos que cotidiano. Nos toca de una u otra manera a todos nosotros. Es el tema de la globalización y la innovación. Y vamos a empezar a analizar desde dos perspectivas cómo nos encontramos ante estas situaciones, ante esta, digamos que, coyuntura socioeconómica. Entonces, desde la primera parte, la sesión número uno que compone la clase del día de hoy, vamos a analizar cómo, digamos que somos vistos como seres humanos, desde el comportamiento, disculpen, del ser humano. Y la sesión número dos se enfocará o se tendrá presente desde el comportamiento empresarial, cómo los bloques económicos, cómo los medios de producción van a interactuar en sí. Vamos a ver que esos juegos de negocios internacionales, cómo nos van a influenciar. Ya lo vimos desde una óptica de la publicidad, de la generación del consumismo, pero vamos a empezar a mirarlo desde nosotros como seres humanos, cómo nos ven, digamos, cuáles serían las formas o los modelos en que nosotros nos comportemos. No está de más conocer un poco de las herramientas que de pronto las empresas reclutadoras o las empresas seleccionadoras utilizan para de una u otra manera tener idea o tener un acercamiento de cómo es nuestro comportamiento de una forma eh, en sí. Entonces, pues vamos a empezar analizando desde el sentido antropológico del ser humano cómo abordamos este tema. Bueno, entonces, los diferentes procesos, tanto académicos como administrativos, tienen un retraso debido a la... Ay, perdón, esta no es. Disculpen, esa diapositiva nueva. Entonces, chicos, la globalización y la innovación es un, perdón, es un cambio constante, es un cambio de paradigmas. Y se acuerdan lo que vimos de los paradigmas, algo que de pronto está estipulado y cómo va a ir cambiando a lo largo del tiempo, cómo se va a ir tecnificando, digamos que como una verdad absoluta en el pasado, hoy en día fue debatida, hoy en día fue sustituida en general y digamos que todo es susceptible a cambios. Entonces me remito al video de la vaca donde, bueno, el primero yo les compartí un video en la plataforma de la vaca púrpura, digamos que como este tema nos llama a ser innovadores, a ser partícipes del cambio, y el otro video al que hacía referencia era el que proyectamos aquí en clase, donde veíamos una paradoja de un conductor joven hábil que iba bastante rápido en su automóvil y una señora se salió del camino y pues le dijo que una vaca, y este personaje le respondió que cerdo, perdón, le dijo que cerdo, que adelante era un cerdo y que él le respondió que vaca. Entonces siempre estamos dispuestos como a responder una ofensa con otra ofensa, y lo que el mundo nos dicta es algunos modelos de cambio en general. Entonces, estos modelos de cambio son modelos paradigmáticos que se han venido escribiendo, se han venido cambiando en general, y pues es ahí donde vamos a empezar a mirar cómo la innovación, cómo el cambio constante nos hace partícipes, y digamos que no debemos desconocer que estamos dentro de una sombrilla, de una aldea global a la cual denominamos globalización y cotidianamente o diariamente pues pertenecemos a ella como tal. Entonces, dentro del modo económico actual nos permite movilizar,
tecnología de las plantas de producción de un lado a otro. Buscamos homogenizar el pensamiento. Buenas noches, Luis. Y ese homogeneizar el pensamiento es como que pensemos similar, digamos, tengamos los mismos gustos de una u otra manera. Algo como muy inductivo con el tema de la moda. Algo que se establece, se enfatiza, se centraliza y quedamos que se replica a nivel general. Entonces terminamos pensando muy similar. Vemos que esta eh, modernidad, este modelo en general, pues busca que las personas de Oriente, de Occidente, de Norte, de Sur, todos los continentes, pues pensemos prácticamente igual, muy similar. Por eso se habla también del tema del cerebro colectivo, que es lo que yo pienso, quizás lo piense el otro y se replique habitualmente. Entonces, digamos que partiendo de estos conceptos, es lo mismo trabajar aquí en Colombia, trabajar en México, trabajar en el Perú, trabajar en, en Europa, en Australia, en otras latitudes. Claro, cambia el modelo productivo, cambia la remuneración salarial, pero a los hábitos de consumo a los cuales estamos enfrentados serán muy similares entre sí, lo que denominamos también una sociedad de consumo. Entonces, este cerebro colectivo nos dirá, lo que yo trabaje, alguna parte la ahorraré, otra parte la gastaré. Y también depende mucho, compañeros, de la sociedad a la cual nos estemos enfrentando. Recordemos, las familias hoy en día han venido cambiando paradójicamente, se han mimetizado al cambio de la sociedad, chicos, y las, digamos que familias funcionales que eran las de nuestros padres, las de nuestros abuelos, hoy son un tanto disfuncionales. Hoy ese núcleo ha cambiado mucho. Quizás el hombre se quede en la casa organizando las actividades rutinarias, la mujer salga a trabajar. Las familias, como lo mencionamos, tienen hijos de otras relaciones anteriores, entonces es un tema, digamos, que no se veía mucho en el pasado, pero hoy en día sí, digamos que tiene esa particularidad. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda, aquellas familias, aquellas personas que de pronto no deseen tener hijos, como lo vimos que se denominan los DINKs, doble ingreso, no kids, pues tienen otros tipos de actividades planificadas. Entonces, dentro de este pensamiento homogenizado, pues va a haber culturas, tribus urbanas, como lo mencionamos en su momento, que se van a identificar con un modelo eh, de conducta específico. Y también este cerebro colectivo pues nos dictará, nos ayudará como a vislumbrar en sí qué es lo que queremos. De pronto, el bombardeo de la publicidad que hemos visto, los ejemplos que hemos citado, pues cómo nos pueden llevar a tomar ciertas decisiones de consumo. Entonces, un ejemplo, o bueno, varios ejemplos bastante particulares, es que hace muchos años, cuando se inició la Coca-Cola a nivel de Estados Unidos, pues digamos que aquí en Colombia no existía una planta de embotellamiento. A medida que fue pasando el tiempo, pues, ¿qué pasa? Pues los Estados Unidos tienen sus plantas de embotellamiento de la Coca-Cola a nivel internacional. Nuestro país no es indiferente, eh, no desconoce, digamos que este producto, esta bebida gaseosa y establecen unas plantas de producción en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de movilidad del capital, es mucho más barato instalar una planta en las regiones para producir este bien, para producir esta bebida en específico, que quizás si solo en los Estados Unidos
en Atlanta se produjera la Coca-Cola. Entonces, ¿qué pasa, compañeros? Si solo se produciera en Atlanta, si solo se produjera esta bebida en los Estados Unidos y los demás países desearan consumir esta bebida, pues sería bastante costosa. ¿Por qué? Porque estarían incurriendo en la exportación, o perdón, los Estados Unidos estarían incurriendo en la exportación de este bien y las demás naciones estarían importando, lo que encarecería el producto. Entonces, por eso tienen fábricas, plantas en varias regiones, en varios países. Entonces, este producto, digamos que es asequible a nivel internacional. Otro ejemplo es, por ejemplo, este caso de la Volkswagen. La Volkswagen, pues es una fábrica de automóviles alemana y en su principio, digamos que solo tenían las plantas en Alemania. A medida que fue pasando el tiempo, pues se ve la necesidad de crear las plantas a, a nivel internacional. Entonces, una de las grandes plantas que tiene Volkswagen a nivel Latinoamérica se encuentra en México, la otra gran planta se encuentra en el Brasil. Entonces, ¿qué sería más conveniente, perdón, en primera instancia, tener unos automóviles traídos directamente desde Alemania, superando los costos en general, o produciendo estos vehículos en Latinoamérica? Caso México, caso Brasil. Entonces, pues, los costos se van a reducir de una manera significativa. La mayoría de la población que desee este tipo de automóviles, pues, tendrá un acceso más eh, sencillo, no tendrán que incurrir en unos gastos, unos costos tan altos como si lo trajeran directamente de Alemania. Entonces, vemos que esta movilidad del capital de una u otra manera permite que los clientes, permite que los consumidores en general, todos nosotros, pues tengamos un acceso a estos tipos de bienes a un precio más razonable, a un precio más asequible. Entonces, digamos que eso es lo que se busca, mover e instalar plantas a nivel internacional, generando, digamos que, un acceso a estos productos de una manera bastante significativa y de igual manera generando empleo a las regiones donde llega. Entonces, algunas plantas pues van a generar de una u otra forma empleo a las regiones donde llegan. Eso es lo que se denomina stakeholder, buscar los beneficios de la comunidad en general. Algunos dicen que estos movimientos de stakeholders son negativos. ¿Por qué? Pues porque va a llegar también un tema de contaminación, un tema de afectación ambiental. Entonces, pues ahí la rigurosidad, el tema en general de pues saber balancear el tema ambiental, digamos que el tema social. Entonces buscamos un espacio de, de capacitación social, un espacio de beneficio social, pero ¿a qué costo? Entonces, ahí digamos que las dos caras de la moneda, pero digamos que en este aspecto se ha venido trabajando de una u otra forma para mejorar la producción o evitar la contaminación de una específicamente. El otro ejemplo es, por ejemplo, la cerveza Heineken. Hace unos años conseguir una cerveza Heineken en el mercado era bastante costoso. Hoy en día, digamos que tiene un precio más asequible, más económico que hace unos años, es por lo que ya en nuestro país se tiene una licencia para producir esta cerveza y embotellarla. Entonces, estas convenios, estas alianzas, de una u otra manera, terminan beneficiando a todo perdón, se me trabó la lengua, terminan beneficiando al consumidor en general, terminan beneficiando aquellos aspectos del, de los gustos del consumidor, digamos que lo que yo desee en ciertas latitudes lo pueda conseguir fácilmente. Entonces, si yo estoy, no sé, en Europa, pues me puedo
antojar de una Coca-Cola, me puedo antojar de una Heineken. Si yo estoy en los Estados Unidos también me puedo antojar de una gaseosa, pues obviamente los Estados Unidos es la casa matriz de la Coca-Cola, o quizás me puedo antojar de una Heineken. Entonces, no importa el lugar del planeta en el que yo me encuentre, buscaremos o se establecerá lo que les mencioné hace un instante como el pensamiento homogenizado, llevándonos a tener en sí un cerebro colectivo, algo como que pensemos muy similar en todas las latitudes. Cuando nos hablan de Coca-Cola, ya sé a qué se está refiriendo. Cuando nos hablan de Heineken, es una cerveza, o digamos que podamos tener la tecnología alemana al alcance de las manos, al alcance de la mano de todos nosotros, gracias a la reducción un poco de los costos y pues que tengamos acceso a este y otros tipos de productos en general. Entonces, como lo mencionamos hace un instante, lo que se busca en sí es satisfacer a nivel internacional. Ya estamos hablando no solo un espacio local, un espacio regional, sino un espacio internacional. ¿Y qué? Y que nosotros, que nuestros gustos estén afín, estén, estén generándonos satisfacción, estén generándonos un nivel de agrado, y digamos que para llegar a estos gustos en general, la mayor cobertura internacional, pues se debe tener en cuenta lo que en el pasado mencionamos como los factores de producción, los cuales eran tierra, trabajo y capital. Tierra, el espacio físico donde se desarrollaba la actividad, trabajo, el reconocimiento a la labor desempeñada, y capital, la inversión como tal, cómo voy a obtener unos rendimientos por el capital, por los recursos invertidos. Esos digamos que eran los principios de los factores de producción en, en la tardía revolución industrial. Tardía me refiero a la primera y segunda revolución industrial, más o menos hasta mediados, no, por ahí hasta 1920 más o menos se manejaban estos conceptos. Digamos que ya finalizando la Primera Guerra Mundial. De este periodo hacia acá, más o menos de los años 20 a la fecha, hace más o menos 100 años, pues ya se viene tratando este tema de I+D, que es investigación y desarrollo. Cuando hablamos de este tema de investigación y desarrollo, pues ya está más enfocado, chicos, a un tema de innovación, un tema de qué puedo ser, en qué puedo ser óptimo, qué puedo desarrollar de una u otra manera, cómo puedo hacer que algo que sea tradicional se vea novedoso, algo que podamos cautivar al consumidor en general. Entonces, pues, he ahí, digamos que la tarea de la investigación y el desarrollo específico. Entonces, este tema de I+D se ha venido tratando de una forma potencial, de una forma exponencial en estos últimos años, desde hace que unos 15, 10 años a la fecha, pues hablamos mucho de investigación y desarrollo para potencializar los productos, para potencializar los gustos del consumidor y de una u otra manera ser lo mejor, buscar optimizar en tiempos, en espacio, en capital, todo tipo de recursos. Entonces, les decía yo que más o menos hace 100 años se venía desarrollando este concepto. Pues no lo conocíamos hace 100 años como investigación y desarrollo, pero sí como mejoras tecnológicas. Entonces, las mejoras tecnológicas que se empezaron a presentar hace alrededor de 100 años en el tema bursátil, en el tema industrial, en el tema de las telecomunicaciones, pues hemos visto, digamos que este avance significativo, este avance abismal, pues digamos que si nos comparamos con la tecnología de hace 100 años, pues háganme el favor. Entonces, hoy en día, estos factores de producción
tierra, trabajo y capital, que quizás sean un poco obsoletos, quizás sean un poco, eh, ¿cómo decirlo? A marginales, porque ya necesariamente o no necesariamente necesitamos tierra, quizás necesitamos capital, pero digamos que más que capital necesitamos son ideas. Digamos que el trabajo, digamos que podemos subcontratar y no estamos presentes de lo mismo. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día? Una idea y potencializarla. ¿Y qué es eso? Pues investigación y desarrollo al fin y al cabo. Entonces, desde o teniendo presente estos conceptos que he mencionado, pues está la producción empresarial y cuando estamos desarrollando una actividad de producción, una actividad productiva, pues ¿qué necesitamos? Necesitamos que exista un personal calificado, que exista una mano de obra calificada y la cual pues entraremos a contratar o que nosotros no, nos contraten de una u otra manera. Entonces, es importante saber distinguir este tema de la contratación en sí, qué es lo que quiere mi empleador o qué quiero yo como empleador específicamente. Entonces, ¿qué deseo? Pues deseo tener o mirar qué tendencias del mercado existen, hablar de las generaciones que se presentan. ¿Se acuerdan que hablamos de una generación de, de las personas que pronto hacían caso, de las personas anteriores a los baby boomers, que predecían a la generación baby boomer? Luego hablamos de la generación baby boomer, después de los 40 hasta los 60, más o menos sea esta generación. Luego empezamos a hablar de una generación X, Y, Z, incluso millennials como tal. Entonces, ahí las tendencias del mercado, las tribus urbanas que mencionamos en su respectivo momento, cuáles son sus gustos y hacia dónde estamos enfocándonos en particular. ¿Qué queremos saber? Pues en este tema de contratación existirá una alta rotación de jóvenes profesionales y digamos que lo que aprendieron en las escuelas, lo que aprendieron en las academias, pues realmente se está generando como un conocimiento obsoleto. ¿Qué se busca hoy en día? Pues que existan en conocimientos actuales, conocimientos de vanguardia, pero que no se queden encasillados en sí. También existe la generación .NET, digamos que todo lo referente a la tecnología, todo lo referente a la adaptación cultural, como las empresas de una u otra manera se han venido tecnificando y cómo han permitido que la información llegue a más personas, lleguen a más ciudadanos. Y en este generación.net, pues mencionamos algo que es esto: homogenizar el pensamiento o tener un cerebro colectivo, donde ¿cómo vamos a estar conectados? Pues por las redes, que es digamos que la forma más rápida y más potencial en multiplicar las ideas. También existe una poca disponibilidad de personal calificado. Lo mencionamos porque estos conocimientos obsoletos quizás solo se quedaron en la academia, no se han puesto en práctica. Entonces, ¿qué se debe realizar? Pues estar mirando, enfocándonos más hacia las herramientas tecnológicas para disminuir esta brecha de la disponibilidad tecnológica. Digamos que cada día estemos más calificados, y ese estar calificados está más eh, enfocado a que nos estemos capacitando constantemente. Hoy en día, chicos, pues se habla de una cultura de la modificación drástica del paradigma de la lealtad hacia la empresa. Hoy en día, quizás los modelos administrativos de McGregor, X, Y, Z, X y Y, haciendo referencia al premio y al castigo, y Z, cuando se nos da ciertas libertades, y al darnos ciertas libertades se nos asignan ciertas responsabilidades. Hoy en día, digamos que esos modelos educativos, estos modelos
laborales, pues han cambiado de una u otra manera. Y este tema de la lealtad, pues los jóvenes, digamos que yo me considero una edad madura, pero yo me pongo a mirar hacia el futuro y digo, caramba, ¿será que sí me voy a pensionar? O sea, yo he venido trabajando muy juicioso, estoy aportando, pero lo que uno escucha es que cada vez van aumentando la edad de jubilación. Y yo miro para atrás y pues los chicos, los jóvenes, las edades más jóvenes, pues ellos quizás no les preocupa tanto el mañana, ellos viven como más enfocados en el ahora y tienen, digamos que una visión bastante clara del mundo. Entonces hoy dicen, no, yo me voy a trabajar a los Estados Unidos, consigo un part-time, viajo de mochilero, trabajo en un parque de diversiones, tengo más recursos que si me quedo detrás de un escritorio trabajando, etcétera, etcétera. Y pues yo no quiero ser como mis padres que les tocó toda la vida trabajando en una empresa, aguantando jalones de oreja, etcétera, etcétera. Entonces, la juventud de hoy en día está más ligada a, digamos que, entrar a trabajar a una empresa, pero digamos que por un corto tiempo. Y digamos que las empresas conocen este tema, conocen este concepto y pues de una u otra manera les beneficia a unos y no le beneficia a todos, pues porque este tipo de personas, este tipo de, de generación busca, digamos que la inmediatez, no está buscando, no, o no sé qué, no se ve, no se asimila a una población, a una generación que esté trabajando para eh, vivir de una renta, vivir de una pensión. Entonces están, digamos que, más enfocados hacia otro estilo de vida. Permítanme un segundo, chicos. Listo, chicos, disculpen la interrupción. Entonces, he ahí que digamos que algunos sí se están afiliando, sí se están, digamos que, poniendo la camiseta, sí están generando este sentimiento de lealtad, pero las nuevas generaciones están, digamos que, enfocadas hacia otro tipo de actividades. Y finalmente, digamos que la flexibilidad salarial o los honorarios o el jornal, pues está llevando a un tema de bastante flexibilidad. Estamos hablando hoy en día de una hora hombre. De realmente, si lo analizamos, si lo miramos desde otra perspectiva, pues las condiciones laborales han cambiado, han mejorado para unos, pero quizás se han vuelto muy similares a la de la revolución industrial, a la primera revolución industrial, en donde las personas no tenían más que poner su mano de obra, más que poner su capital más preciado que es su mano de obra, su cuerpo en general. Entonces hoy en día, lamentablemente, se está llegando a algo muy similar, donde el hombre, el ser humano, se está, digamos que, esforzando por desarrollar alguna actividad laboral bastante fuerte y se le va a reconocer prácticamente su, su actividad, su hora trabajada en sí. Digamos que este tema de la flexibilidad laboral, pues también cobra bastante fuerza, desmotiva de una u otra manera a la población y pues si nosotros, una edad contemporánea, estamos como diciendo, uy, ¿será que sí me llegaré a pensionar? Pues estos eh, personas, más o menos desde los 90 para acá, pues ya tienen otra visión del mundo. Dicen, no, yo no creo que me alcance a pensionar, yo voy a vivir la vida, voy a darme lo que más pueda
y ya miraré el día de mañana qué hago. Tienen también un estilo de pensamiento muy diferente al de nosotros y al de nuestros padres en su momento. Entonces, teniendo en cuenta estas variables, compañeros, un empleado busca desarrollarse personal y profesionalmente dentro de las organizaciones a cambio de una remuneración salarial eh, favorable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros, al presentar nuestra fuerza laboral, presentar nuestro trabajo en general, pues ¿qué es lo que buscamos? Que se nos reconozca, que se nos eh, dé esa palmadita en la espalda, que nos digan, hey, buen trabajo, bien hecho. Como mínimo, no solo que nos paguen y digan, pues para eso le estoy pagando. Entonces, se encuentra o nos vamos a encontrar en el mercado, digamos que actitudes positivas y actitudes negativas respecto a esta situación. Y, y uno de los, digamos que, termómetros de alguna forma, por decirlo así, son estas compañías como Great Place to Work, que van a desarrollar algunos instrumentos, van a desarrollar algunas toma de datos, algunas estadísticas para indicar que la población está satisfecha, que los trabajadores están satisfechos y que digamos que la empresa a la cual yo pertenezco o a la cual yo deseo ingresar a laboral, pues trata dignamente a los trabajadores. Digamos que eso es un buen aliciente, digamos que es un buen punto de referencia. Entonces, cuando vemos estas calcomanías, cuando vemos esta publicidad en las empresas, dicen, indirectamente lo pensamos, oiga, estas empresas piensan en el trabajador, piensan en el desarrollo profesional, en el desarrollo personal de cada uno de sus integrantes. Me gustaría pertenecer o si de alguna manera comercializan algún producto, oiga, yo pensaría en comprar este producto a diferencia del otro porque se ve que tratan bien a la población, se ve, se nota que se enfocan en darle algún beneficio a los trabajadores en general. Entonces, eso es lo que queremos, eso es en sí, pues nosotros pertenecer a una organización de este tipo, donde se nos reconozca, donde se nos valore, igual manera que se nos reconozca económicamente la actividad que desarrollemos. Entonces, teniendo en cuenta este andamiaje que hemos mencionado, pues las empresas dentro de su actividad buscan eh, enfatizar, buscan encasillar o cubrir ciertas plazas a ocupar. Y digamos que estas plazas serán cubiertas por los candidatos y estos candidatos pues deben cumplir algunas características especiales. Entonces, no es solo, perdón, no es solo que, yo quiero entrar a trabajar a tal lado, yo quiero entrar a trabajar a tal otro, sino que cómo nos van a medir, cómo nos van a cuantificar qué tan hábil somos, qué tan diestros somos para desarrollar cierto tipo de tareas. Entonces, dentro de esas instrumentos que nos van a evaluar, pues vamos a mencionar estos en particular. Está el modelo DIX, está el modelo de sombrero de colores y está el modelo Meteo. Entonces es como unas sugerencias, como algunas pistas que nos van a ayudar a mejorar nuestro perfil, van a ayudar a mejorar nuestro desempeño laboral si estamos trabajando en una compañía en estos momentos, si deseamos llegar a pertenecer a otro tipo de compañía o, ¿por qué no? Si nosotros somos los dueños de las compañías, podemos replicar estos test, estos escenarios para nuestros trabajadores en sí. Entonces, estos modelos nos ilustran, nos van a llevar de una forma amigable a mirar cuáles son, digamos que, las condiciones en las cuales nos encontramos y nos ayudarán a visualizar en qué cuadrante, en qué estrategia se va a ubicar a los candidatos o cuáles serían las
posibles habilidades que yo pudiera desarrollar en determinado instante. Entonces, empecemos con el modelo DICS. El modelo DICS es una herramienta bastante útil que nos ayuda en el momento de la captación y socialización de personas en un equipo de trabajo, como el desarrollo de equipos, el perfil de liderazgo y nuestro propio autoconocimiento. Este modelo DICS, digamos que todos tenemos algo de estos conceptos, pero algunos los tenemos más desarrollados que otros. Entonces, el modelo DICS define 4 grandes perfiles de personalidad que se encuadran en una persona en 4 dimensiones. Este modelo fue propuesto por el doctor William Marston y este señor fue una persona muy abanderada para su época. Ya les explico un poco más sobre William Marston, digamos que porque lo traigo a colación. Entonces, el modelo DICS se compone o está estratificado en D de dominante, I de influyente, S es de estable, C es de concienzudo o analítico. Este modelo es un modelo norteamericano, entonces digamos que cambia algunas letras para la apropiación en el castellano en sí. Entonces digamos que la letra S en algunos momentos lo vamos a ver como sereno o la letra C como concienzudo o pues, digamos que más enfatizado a lo analítico. Entonces, cada uno de nosotros, nuestro temperamento, nuestra forma de ser, pues quizás se amolde a cada uno de estos conceptos. Y cuando digo que más o quizás se amolde, pues nos ayudará a pensar, venga, ¿será que yo soy más analítico o yo soy más dominante o seré que yo tengo uno de otro y no tengo una personalidad más definida? Entonces, la intención, chicos, es que conozcan sobre este modelo y de pronto repliquen y estudien un poco más y saquen un máximo provecho de este modelo. Digamos que bajo este modelo nos están monitoreando, nos están, digamos que, supervisando para mirar qué tan diestros somos para desarrollar ciertas tareas o para las tareas que estamos desarrollando. O, como les decía, quizás usted el día de mañana tenga su empresa, pues a sus empleados usted también los puede eh, monitorear, los puede seguir, hacer un seguimiento con o basados en este modelo. Como les decía, siempre existe una característica que sobresale con mayor intensidad en cada uno de nosotros y nos define o nos genera mayor tendencia en cómo nos comportamos ante determinadas situaciones o maneras de acuerdo al estilo que predomina en nuestro comportamiento. Entonces, el modelo o la letra D, ¿le gusta qué? Ver hechos, todo soportado. Y digamos que está dado por la extroversión, digamos que se manejan sus emociones. Se maneja la figura de dominancia de aquella persona agria, aquella persona antipática, aquella persona desafiante, aquella persona que toma la vocería, que quizás está enfocada a obtener resultados, no le importa insultar a los demás. Entonces siempre enfocamos como esa figura a los jefes, a los coordinadores. No, es que señor desayuna alacranes, ese señor siempre vive mal genio, no, es que esa señora durmió de eso, ay, se me trabó la lengua, desarropada, ¿sí? Términos como esos coloquialmente usamos cuando nos llaman la atención o por cualquier motivo nos regañan. Entonces, digamos que modelo, digamos que cuadrante está enfocado hacia este tipo de personas. Entonces, para ellos, ¿cómo uno los puede encasillar? ¿Cómo uno los puede, pues suena feo la palabra encasillar, pero cómo uno se puede comunicar con ellos? Hablando con hechos,
digamos que como son extrovertidos, no les importa echarnos las abuelitas, echarnos la madre, decirnos cualquier cantidad de grosería, de sátiras, porque eso es su forma de ser. ¿Cómo podemos llegar a hablar con ellos? Propositivamente, con hechos. Oiga, mire, hay tal error, hay tal inconveniente y yo propongo esta vista alternativa. Y ser muy puntuales. A ellos casi no les gusta que uno se siente en la palabra ni que sea bastante, como les dijera, dicharachero, ¿no? A lo que es ser un poco más escuetos. Mire, pasó esto, hubo este problema, pero vamos a solucionarlo de esta y esta otra manera. Propongo esta solución. Ah, bueno, esa es la famosa palabrita que nos dicen, a mí no me traiga problemas, tráigame resultados. Entonces, cuando nos encontremos ante estos tipos de personas, ante estos cuadrantes denominados dominantes, pues ya sabemos cómo de pronto acercarnos hacia ellos. A ellos no les gusta que uno llegue tan sumiso, porque más nos la clavan, más nos la montan, como se dice vulgarmente. A ellos les gusta que seamos como propositivos, como que tomemos la palabra, mire, pasa esto y propongo esto. Ahí sí como que nos escuchen y todo que se lo soportemos con hechos. Igual manera, como les decía, en la forma de ser de ellos es bastante escueta, bastante libre. Entonces nosotros también de alguna manera nos podemos enfocar y tratar de llegar a un diálogo con ellos. Luego está el siguiente cuadrante que son los influencias o los líderes natos, de alguna manera. ¿Qué son ellos? Que juegan con las emociones, digamos que tienen el don de la oratoria. Hay personas que se pueden tomar la vocería y, digamos, no, yo voy a hablar, voy a proponer, de igual manera son extrovertidos, no les importa mucho el que dirán. Digamos que su forma de ser es contagiosa, nos llenan de energía, digamos que nos pueden llevar a tomar buenas decisiones como también a tomar malas decisiones. Entonces, este tipo de cuadrante se conoce como los influencias. Muy al día, o sea, es un tema bastante palpable, es el tema de los influencers en YouTube. Ustedes saben que un influencer puede catapultar o destruir la imagen de una persona, de una empresa en general. Con lo que ellos digan, las demás personas, los seguidores, van a creer ciegamente lo que están haciendo. Entonces, ¿cuántas veces algunos influencers no han hecho que sus seguidores tomen malas decisiones? O digamos que, curiosamente, un ejemplo bastante curioso es lo que hizo esta señora EPA Colombia hace unos meses, hace un año creo, que cuando cogió y vandalizó la estación de Transmilenio. Entonces eso lo replicó y como que, uy, si esta persona lo hizo, yo también lo hago. Entonces, pueden ser aspectos positivos, aspectos negativos, pero dentro de la empresa también se puede encontrar este tipo de personas, este tipo de mm, colaboradores que pueden, digamos que, jalonar de una u otra manera nuestras decisiones. Y no estoy diciendo que sean malos o que sean negativos, pero digamos que sí, digamos que enfocar todo hacia el aspecto del crecimiento personal. Digamos que o sea, cuando vamos a tener, digamos que una conversación o nos vamos a acercar a una influencia, a una persona que, pues, ellos van a tratar de jugar con nuestras emociones, van ¿a qué? A ponerlas a favor de ellos. Entonces, pues como son extrovertidos, son muy frescos, son dinámicos, entonces nos van a dar confianza. Digamos que nosotros también debemos tener mucho cuidado. Ok, sí, yo le voy a brindar igual manera una confianza, jeje, sí, chévere de tú, bacano, pero también yo voy a tener mi punto de reserva. Digamos que yo voy a ceder un poco, no me voy a quedar encasillado, no me voy a quedar como regañado hasta ahora con los hombros recogidos o mirando al piso, sino que también pues como en todo sentido, desde muy pequeños que nos dicen, cuando tengamos una conversación, pues miremos
a los ojos directamente. Perdón. Está el otro cuadrante, el de sereno, el de estabilidad. Y esta persona, digamos que sus emociones están más enfocadas en obtener resultados. Este tipo de cuadrante es aquellas personas que les gusta meterse en su trabajo, desarrollarlo sin que les digan nada porque los hacen perder, digamos que el hilo, se concentran, no están dispuestos a tomar riesgos, digamos que como de pronto sí lo toma una persona dominante, un influenciador. Este tipo de personas, no, estos tipos de personas les da un poco de temor cometer errores. Siempre buscan la perfección. Son los calculadores, los que les gusta estar detrás de un escritorio echando lápiz, echando número. No, es que si yo me gasto más del presupuesto, de pronto tendré que pasar alguna penuria. No, yo tengo que sacar este cuadro, esta información. Entonces, este tipo de personas son como ratones de biblioteca, no les gustan que los estén molestando de mucho, no les gusta sobresalir, les gusta estar haciendo las cositas, su tarea y ya, que lo llamen la atención es fatal para ellos, a ellos les gusta que digamos les digan, hey, muy buen trabajo, lo felicito, pero digamos que no están dispuestos a tomar riesgos y ese riesgo en general son los dominantes o los influencias que de pronto el dominante nos dice alguna mala palabra y digamos que de pronto nos coge de pocas pulgas y les respondemos y se sabe que pues no les debemos responder ni ser groseros, pero va a haber momentos en los que de pronto no vamos a tolerar una mala palabra. O el influente, digamos que es su forma de ser y poco le importa el que dirán. Mientras que este tipo, este cuadrante, el del control o el concienzudo o el de estabilidad o el sereno, sí les importa de una u otra manera el que dirán. Entonces, desde su forma de vestir bastante clásica, bastante conservadora, pues no están dispuestos a, digamos que, a romper los paradigmas, a quedarse, digamos que, centrados. Son bastante buenos, son bastante analíticos y digamos que ellos van a soportarle, van a dar la información a los influencers, a los dominantes, para que desarrollen las actividades en general. Por el otro lado están los concienzudos o el del control, que les gusta tener todo bajo control, que les gusta tener cifras, datos, igual que los dominantes, todo lo manejan con hechos. O sea, no parten de supuestos, no parten de quizás y podría ser, no, todo está soportado. Y digamos que de igual manera, les gusta estar encasillados en su trabajo, no les gusta, digamos que asumir mayores riesgos, digamos que están enfocados a obtener resultados. Entonces, esto digamos que son los 4 cuadrantes, los 4 modelos que nos encontramos en la vida diaria, en el ámbito laboral. Muchas veces, quizás nosotros, lo que les mencionaba hace un instante, tenemos los 4 componentes de una u otra manera. Quizás el tema dominante no lo tengamos tan desarrollado, pero de pronto seamos más influentes. O digamos que nos gusta hacer mejor las cosas, nos gustan los números, nos gusta desarrollar cierto tipo de actividades, pero que no nos molesten, que no nos llamen la atención y nos gusta, digamos que vender nuestro trabajo, que nos den un reconocimiento. Y sí nos importa mucho el que dirán, mientras que a los otros, por su forma, por su naturaleza de ser, por las emociones que manejan, quizás no le interesa tanto este tema. Entonces, ¿por qué voy o por qué lo toco? Porque muchas veces nosotros tenemos que relacionarnos con todo tipo de población, con muchas personas que pueden compartir todos estos cuadrantes y digamos que los escaneamos, hacemos el análisis. Uy, yo creo que este es un D por la forma de vestir
o por la forma de expresarse, de pronto es un influente, o este otro tipo de persona es más, sí, es sociable, pero introvertida, me dio la mano, pero no me miró a los ojos, y tiene una cabeza, una mirada hacia el piso, y digamos que es bastante organizada, entonces, es una persona estable y le gusta desarrollar su trabajo siempre de una misma manera. O el tema del concienzudo que quiere tener todo bajo control y que no se dé espacios ¿qué? A improvisar. Entonces, es bueno que sepamos que todas las personas tenemos estas características y es bueno que sepamos que de pronto nos hacen este estudio sin que lo sepamos para mirar en qué división somos buenos y digamos que si nosotros conocemos la aplicación de este modelo DIX, podemos jugar a favor en muchas situaciones. Entonces, conociendo las personalidades y los componentes de estos cuadrantes, pues será mucho más fácil, digamos que tener un modelo conductual ante determinadas situaciones. Entonces, de pronto yo no estoy preparado para charlar con una persona estable o no estoy preparado para un concienzudo o alguien que tiene bastante control en sus datos, pues yo cómo puedo acercarme a él. O si digamos que me tengo que acercar a un jefe dominante, de pronto si me insulta, si me dice algo ofensivo, pues que me resbale, yo tomo lo positivo, no me voy a dejar, digamos que a achicopalar por lo que me diga. Entonces, sí, señor, tiene toda la razón y tomarlo de una manera fresca, una manera deportiva. Digamos que podemos tener, digamos que una mejor afiliación, un mejor feeling con cada uno de ellos. Bien, entonces aquí tenemos algunos componentes, algunos eh, enfoques de estos modelos. Entonces, el dominante quizás sea más enfocado a una estrategia, a ser más visionario, está más orientado a obtener resultados, es mucho más decidido, es bastante exigente, como lo mencionamos hace un instante, es agresivo con sus comentarios, es directo, es puntual y a veces son muy hirientes. Y cuando se le ocurre algo, pues puede decirse que es innovador, es persistente, es competitivo. Y este tema innovador con emprendedor, pues, mire, se me metió en la cabeza, no importa, yo soy un visionario y me voy a arriesgar a obtener ese resultado. Entonces están más enfocados a obtener resultados, tanto el dominante como el influyente por su forma de ser. Entonces, tiene una forma de ser más persuasiva y cuando estamos hablando de ser persuasiva es que tiene el don de la palabra, se puede comunicar fácilmente con los demás, puede digamos que con su oratoria convencer al público en general, a los demás tipos de personas. Es muy sociable, se integra fácilmente con todas las personas, es vigoroso, su forma de ser, de actuar, pues transmite energía, es persuasivo y cuando estamos siendo persuasivos, pues debemos tener un timbre de voz concreto, no estamos dudando muchas veces porque no nos creen, que su forma de ser, de expresarse, es seguro ante los demás. Su forma de ser es, digamos que, muy agradable, es encantador, digamos que es seductor de una u otra manera, es convincente, es dicharachero, hablador, tiene, digamos que ese tono de vez optimista en general y su forma de ser, pues inspira a los demás, jalona hacia algún objetivo específico. Por el otro lado, el sereno, pues es una persona más enfocada hacia el servicio, es una persona más organizada. No tiene, digamos que ese impacto, esa chispa con los demás, pero sí digamos que está dispuesto a escuchar, está dispuesto a ayudar. Es una persona que se puede confiar en él, es una persona paciente, muy diferente a este dominante, ¿sí? Es una persona predecible,
es una persona leal. Y cuando estamos hablando de predecible, digamos, es bueno y es malo. Entonces de pronto dicen, no, es que a fulanito de tal le podemos hacer bromas, le podemos montársela habitualmente, porque ese es calmado, ese no dice nada, ese no chista. Pero cuando se les salta la paciencia, se les salta o se les llena la copa, Dios mío, sálvense, es apagar escondedero de peso. Estas personas cuando, como dicen por ahí, el, de las aguas mansanas, líbranos, Señor, porque estas personas son muy calmadas, pero cuando explotan, explotan en gran volumen. Entonces hay que potencializar, hay que saberlos, digamos que ayudar en todo sentido, tanto al dominante, al influyente, al sereno, al del cumplimiento. Entonces esta persona, este tipo de personas son bastante precisos, son investigadores, son disciplinados, buscan una tarea intelectual, digamos que dentro de esta tarea intelectual está eh, comunicarse con los dominantes. Tienen los pies más en la tierra, son mucho más realistas, por lo que son detallistas, metódicos, perfeccionistas, digamos que buscan evitar el conflicto, entonces son más diplomáticos en general que el dominante. El dominante sí es más arriesgado y competitivo. Entonces, son esta conjunción de personalidades, digamos que las que nos encontramos a diario. Y digamos que una tarea, un ejemplo muy bueno es saber realmente yo quién soy. Creo que de pronto soy dominante, pero ¿qué tal yo termine siendo sereno? ¿O será que yo soy más influyente? Pues es una tareita que digamos que se la recomiendo que traten de indagar quién soy yo, porque nosotros para juzgar a los demás es muy fácil. Ah, no, es que ese fulanito de tal es de un geniecito, o ese es más tonto, no chista, se la deja montar de todo el mundo, o ese es más nerdo, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de comportamientos, todo ese tipo de clasificaciones que usamos hacia los demás, pero cuando nos empezamos a hacer este examen hacia el interior de nosotros, pues quizás nos llevemos sorpresas, nos llevemos bastantes sorpresas cuando nosotros creemos ser una cosa, pero realmente terminamos siendo otra. Prosigo. El perfil dominante es el que se le asigna el color rojo. Como los perfiles dominantes son directos, decididos y asumen riesgos, son personalidades fuertes, solucionadores de problemas innatos y con una alta autoestima. Entonces, este tipo de personas siempre se visten bien, huelen rico, están muy bien vestidos, bien sacando pecho, mirando al horizonte, nos dan la mano fuerte, siempre tienen un tono de voz fuerte, convincente. Digamos que hacia ellos pues tenemos que jugar con el tema de la autoestima que ellos tienen. Tienen una autoestima bastante alta y pues digamos, nosotros no vamos a llegar a igualarnos como tal, sino que a dialogar, a charlar con esta manera de ser. Por el otro lado están los influyentes. O los que clasificamos en el perfil amarillo son personalidades optimistas por naturaleza. Siempre van a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Generan buenos proyectos o inician proyectos, son capaces de persuadir y contagiar con entusiasmo a los demás. Son habladores y cierto grado de impulsividad. Entonces, ellos nos pueden llevar a generar algunas situaciones bastante particulares. Entonces hay que tener también cuidado cuando nos encontramos con los influyentes. O si nosotros somos influyentes, pues cómo podemos potencializar para lo bueno. El estable, el sereno, se encasilla o nos lo encontramos representado con el color verde y se encarga o se va o ha enfocado hacia la cohesión del equipo. Busca agradar. Está, digamos que, dispuesto a jugar en equipo. Está a todo momento dispuesto a escuchar, a recibir órdenes, a retroalimentar de una u otra manera, digamos que a obtener un resultado en general. Me pongo a su servicio, prácticamente sería esta clasificación, en qué le puedo servir, en qué le puedo colaborar.
digamos que este tipo de personas están más ligadas a la atención al cliente, a solucionar algún tipo de inconvenientes. Y el concienzudo o el analítico, del color azul, se fundamenta por hechos y evidencias. Los datos, digamos que son el idioma que más hablan, son bastante cuadriculados, son organizados, se basan en seguir las reglas, son ordenados y sistemáticos. Y digamos que un aspecto positivo y de pronto que puede ser negativo es que son perfeccionistas, y a veces al ser perfeccionistas perdemos tiempo por darle tantas vueltas a las ideas. ¿Será que por aquí? ¿Será que por allá? Hagamos esto, hagamos lo otro. Mientras que de pronto un dominante lo ve y calcula más rápido. Esta es la solución. Entonces, quizás el analítico piense mucho las cosas y, como decimos por ahí, el que piensa pierde. Entonces, el analítico es bueno para recolectar información y, digamos que de una u otra manera se la comparta al dominante. Yo les decía, bueno, voy a hacer un paréntesis en este instante, que el doctor William Moulton, digamos que fue muy importante para todos nosotros. Digamos que el doctor Moulton, digamos que plantea este modelo DICS, digamos que es bastante replicable hasta el día de hoy. Entonces el doctor Moulton estudió leyes hacia 1918 en Harvard, luego Marston, digamos que hacia 1921, hace un siglo más o menos, desarrolla unos conceptos doctorales en el tema psicológico. Digamos que este señor Moulton nos dejó varias grandes inventos o varios desarrollos de sus estudios psicológicos en general. Entonces, por ejemplo, el señor Moulton descubrió el detector de mentiras, lo que se llama o conocemos hoy en día como el polígrafo. Digamos que Moulton tenía una personalidad bastante particular. El doctor Moulton, digamos que en su momento fue una persona que practicó el poliamor, tenía a su esposa y luego ¿qué? A una pasante de la universidad, y terminaron viviendo un triángulo amoroso entre los tres. Entonces, digamos que la particularidad, digamos que de Moulton está más enfocado hacia los sentimientos, hacia lo más oscuro, hacia lo más recóndito del ser humano. Entonces, en sus estudios, pues por eso fue que logró encasillar o encontrar estas cuatro variables que nosotros como seres humanos, como ciudadanos, tenemos de una u otra manera. Y Moulton, digamos que en su vida un poco desordenada, pues él era muy dado a enamorarse. Y digamos que en ese dado a enamorarse, creó un prototipo de mujer que era la esposa y la estudiante, llamémoslo la amante. Las fusionó en una sola persona, que es la Mujer Maravilla. Digamos que él escribió los cómics iniciando de la Mujer Maravilla en honor a la mujer en general. Digamos que él siempre fue muy dado a la mujer. Siempre le gustaron las mujeres y digamos que en su vida un poco desordenada, pues tuvo sus hijos con su esposa, tuvo sus hijos con su eh, amante, pero digamos que los hijos de la esposa y del amante convivían como hermanos en una comunidad normal. Digamos que eso es un sancocho que de pronto eh, nos damos un poco de, 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 de analizar, de criticar de pronto de alguna manera, pero sin ir más allá, también digamos que exploró, digamos que los sentimientos sexuales de las personas. Y es allí, digamos que si ustedes han escuchado a la Mujer Maravilla, pues el lazo de la verdad. Entonces, cuando a alguien lo tienen atado, lo subyagan, lo obligan de pronto a confesar. Entonces, se enfocó por ese lado
digamos que creó el detector de mentiras, el polígrafo, como les mencionaba en un instante. Hay una película que de pronto, si ustedes quieren verla, se llama La Mujer Maravilla de Marston, de Moulton. Entonces, digamos que él ahí explica mucho de cómo se da el origen del cómic de la Mujer Maravilla, no de la Mujer Maravilla de DC Comics que, que- que vemos habitualmente, sino cómo fue el origen en sí de que se creó Moulton, ese personaje y la historia que vivió un poco tórrida en en su carrera desde el aspecto psicológico. Entonces, pues para no ahondar en este tema es bastante particular, se lo recomiendo mucho. Digamos que cuando analizamos el comportamiento psicológico de las personas, pues nos podemos llevar varias sorpresas muy interesantes. Bueno, cerrando ese paréntesis, como lo mencioné, pues vamos a ver, digamos que soportándonos en este cuadrante DIX inicialmente, que podemos encontrar problemas y pues digamos que podemos encontrar soluciones a los mismos. Entonces, primer instante, chicos, es un mismo problema y nos enfrascamos solo en ver el problema. No vemos quizás más soluciones, no vemos otra ruta. Siempre estamos con el problema acá y no le damos como que otra solución y nos vamos a quedar encasillados. Digamos que ese es el problema, como lo mencionaba, de las personas serenas y de las personas del cuadrante C. Entonces, ¿a qué los invito? A que pensemos cómo solucionar los problemas, pues desde otra óptica. Es muchas veces hay que dar un paso atrás o un paso a los costados. ¿Para qué? Para mirar nuestros problemas desde otras ópticas. Digamos que ese mismo problema pues nos está tapando varias soluciones. Lo único que podemos hacer o lo que se nos recomienda en muchos casos es dé un paso atrás para que no vea el tal problema tan de frente. Dé un paso al costado para que vea el problema desde otra óptica. Entonces, cuando nos encasillamos, cuando nos enclaustramos en un solo problema, cuando nos decimos, no, eso no tiene solución, eso está muy complejo, estamos haciendo, digamos que esta actividad, estamos enfocados en solo mirar el problema. Pero cuando ya, ok, voy a respirar, voy a mirar qué posible solución tiene, entonces pues me estoy moviendo a un costado o atrás y podré llegar a encontrar estas soluciones del caso. Entonces a eso es lo que yo los invito. Primero, clasifiquemos en qué DIX nos encontramos. Segundo, cuando yo voy a interactuar con otro tipo de persona, esa persona que Dix será, digamos que así, pues voy a tener más fácil un modelo de comunicación, porque muchas veces quizás nos encasillamos en, oiga, es que esa persona, es que eso, pero me he puesto a analizarlo, venga, ese es un dominante, un influyente, un sereno, etcétera, etcétera. ¿Y yo qué soy? Entonces buscar ese puente de comunicación, buscar el lateral para llegar a esta solución. Siguiente escenario que vamos a entrar a analizar va muy ligado con el DIX y va muy ligado con los colores y son los sombreros para pensar. Entonces, lo mencionamos hace un instante. El dominante es un poco más racional y se le asimila el color rojo, el color de la intuición, el color de los sentimientos. Por otro lado, está la persona o el cuadrante I, que se le asimilará con el sombrero amarillo, con el sombrero positivo, el que tiene siempre una respuesta eh, eh, curiosa, y también se le racionalizará con el sombrero verde. El sombrero verde es para aquellos innovadores, para el generador de ideas. Por el otro lado, el cuadrante es el de sereno, el de seguridad. Estará mirando los peligros que se pueden presentar en una situación
Y también se puede asimilar con el sombrero blanco. Bueno, hay peligros, pero también hay posibles soluciones. Digamos que hay algo a lo que podemos llegar. Digamos que se va a encargar de encontrar los aspectos positivos y negativos. Y finalmente, el cuadrante C, el del cumplimiento, es el cuadrante facilitador o el cuadrante diplomático que tomará la vocería, tomará los datos, tomará las estadísticas. Digamos que si ellos no son lo bastante diestros para expresarse, lo bastante recursivos para tener quizás una conversación convincente, pues le transmitirán la información al cuadrante dominante o al cuadrante influyente para que replique esta información de una u otra manera. Entonces, los 6 sombreros para pensar propuestos por por De Bonos, o sea, se apellida este señor, nos clasifican y cada vez que uno, o sea, la naturaleza de este ejercicio es que cada uno de nosotros no nos pongamos en los zapatos del otro, como decimos, es que él no se pone en mis zapatos, es que yo no me he puesto en los zapatos del otro. En este caso es yo me pongo el sombrero del otro para pensar como el otro. Y esta es una figura psicológica que nos ayuda a interpretar las soluciones ante diferentes problemas que nos podemos encontrar. Entonces, cada vez que nos encontremos bajo mi perspectiva, quizás un poco sesgada, debo, digamos que, escuchar las otras puntos de vista de los otros sombreros. Entonces, un sombrero blanco vemos los hechos puros y reales, somos neutrales, objetivos y no somos capaces de hacer ninguna interpretación propicia ni subjetiva. Un sombrero rojo nos permite ver, sentir, es el tema emocional, el tema visceral. Digamos que cuando somos emocionales somos intuitivos. Cuando nos ponemos este sombrero, podemos inspeccionar nuestros propios sentimientos y los de los demás. No nos da lugar a la lógica, solo a que afloren nuestros sentimientos. Cuando nos ponemos el sombrero negro, vemos todo lo que puede salir mal, todo el aspecto negativo y lo que no puede funcionar, lo que les mencionaba hace un instante. Un aspecto, digamos, crítico, un aspecto, no, todo lo malo va a salir de acá. Entonces, cuando hacemos estos ejercicios, cuando hacemos esta interacción, pues si ya lo hemos hecho o si nos toca hacerlo el día de mañana, pues ya tenemos una pista de cómo debemos comportarnos. Digamos que no es lo mismo escuchar esta, digamos que charla y digamos que ustedes puedan retroalimentar esta información más adelante a que los cojan de improviso y bueno, vamos a hacer esta actividad en general. ¿Por qué? Pues que porque pues los cogen en shock, mientras que ustedes ya pueden conocer un poco más. Igual manera, chicos, si ustedes son los dueños de la empresa, si ustedes son los dueños del balón en este caso, es muy recomendable que ustedes traten de hacer este tipo de actividades, pues para que se serenen, para que escuchen los problemas, para que escuchen las posibles soluciones. No es desde su punto de vista, sino desde los puntos de vista del trabajador. Digamos que este tipo de actividades se replica en muchas organizaciones para escuchar la problemática en sí y encontrar soluciones bastante sencillas, como lo mencionaba acá. De pronto nos encontramos de frente a un problema y no sabemos cómo solucionarlo. Y la solución era muy sencilla, escuchar a los demás desde sus perspectivas. Continúo. El sombrero amarillo nos presenta elementos constructivos de la realidad y oportunidades. En general, son aspectos positivos. Nos permite hacer un intento objetivo de poner de cara elementos positivos facilitadores para encontrar, digamos que, aspectos ligados a la lógica, a lo práctico, a un tema esperanzador, un tema de visiones y sueños y que digamos que se puedan construir. O sea, vamos a hacer posible que lo que yo soñé, lo que yo vi en mis pensamientos, lo pueda plasmar y tener en la mano. Por otro lado, el sombrero verde ve la realidad de una forma creativa.
son imaginados, o sea, están llamados a imaginar, a ser propositivos y están ligados al movimiento continuo. Nos permite buscar todo tipo de alternativas más allá de lo conocido y satisfactorio. Apuesta por descubrir nuevas situaciones. Cuando nos ponemos este sombrero, las personas que están con el sombrero verde van a cambiar su juicio de las ideas por explorar y descubrir nuevas alternativas ante situaciones que se lleguen a presentar. Y finalmente, el sombrero azul, como lo mencionamos, es el sombrero que va a recopilar todas las ideas, es el sombrero que va a organizar el pensamiento y la realidad de todos los otros 5 sombreros, y digamos que va a dimensionar, va a condensar los puntos de vista, va a tomar decisiones y con cuando se utiliza este sombrero, se van a llegar a conclusiones y determinaciones a desarrollar. Digamos que es el último paso cuando se ha llegado a una discusión, cuando se ha llegado, una discusión en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y digamos que un aspecto generador de ideas, pues todos han puesto ideas negativas, optimistas, viscerales, ideas innovadoras, pero entonces el sombrero azul es quien va a decir, esta sí está bastante eh, realista, pero vamos a combinarla con la negativa o vamos a hacer una combinación de las ideas emocionales con las ideas innovadoras. Entonces, esta persona que se ponga el sombrero azul va a condensar. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cuál es el objetivo? Pues que cada integrante, cada grupo de trabajo se roten los sombreros cada cierto tiempo. Vamos que el hecho de que yo tenga el sombrero azul el día de hoy no significa que el día de mañana no pueda tener el sombrero negro ni en general. Entonces es un tema participativo donde se le da voz y voto a la mayoría de los integrantes de la comunidad del espacio laboral en el que nos desarrollamos, en el que nos desarrollamos, perdón. Voy a compartirles un video, espero aclaren un poco más lo que les he mencionado en la sesión de hoy. Bien, chicos, ese digamos que es el segundo modelo que hemos mencionado. Entonces está el DIX, los 6 sombreros para pensar y finalizaremos con el modelo Meteo. El modelo Meteo es un aspecto muy personal donde buscamos equilibrar lo personal, lo familiar, lo social, cómo me desenvuelvo en lo laboral, cómo está mi salud espiritual, cómo está mi salud financiera, cómo está mi salud en general. Entonces, aquí tengo un diagrama que nos ayudará a identificar cuáles, digamos que son nuestras posibles falencias. El ideal de este modelo Meteo, ¿cuál es? Que busquemos o encontremos un círculo perfecto, pero un círculo perfecto no quiere decir que estemos todos sobre el 100%, quizás estemos en un 70%, un 60%, porque es muy complicado, es muy difícil tener, digamos que ese nivel de satisfacción en todo sentido. Se busca que tengamos un círculo similar al que he dibujado. Caso diferente, quizás a una figura isométrica que no pueda girar, como la que estoy subrayando del fondo en general. Entonces, cuando hacemos este análisis, cuando hacemos una retrospectiva de cómo está mi relación con mis familiares, cómo está mi relación con la sociedad, con la familia, con lo personal, internamente, externamente, pues nos encontraremos posibles soluciones que estemos desarrollando, posibles situaciones que mejoraremos en todo sentido. Entonces, ¿qué es el modelo Meteo? Es cuando nosotros queremos sobresalir, queremos salir de ese estanque, como lo está haciendo este pececito, y queremos que quiere oxigenarse, tener un nuevo punto de respiro. Entonces, ¿qué significa
el meteo, que toda actividad que yo tenga, permítanme un segundo, chicos. Ya, disculpen, es que me estaban llamando y que estaba cancelando la llamada porque preciso lo llaman a uno cuando está en clase y pues necesito comunicarme, pero que me escriban por el WhatsApp ahorita. Entonces, cuando yo me propongo cumplir este objetivo de lo que les mencionaba, este color oscuro, morado, azul oscuro, pues yo tengo varias falencias. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tratar de llegar a un círculo o lo que se me parece más un huevo, una figura ovalada, pues trataré de que gire mejor en todo sentido, en el aspecto positivo, ese círculo en sí. Entonces, este modelo Meteo será medible. Digamos que nos enfocaremos en tener actividades, en acciones verificables, en algo que yo pueda corroborar. Por ejemplo, no es que yo estoy muy gordo, ¿qué puedo hacer? Pues coja un cuaderno, coja un esfero y pésese, tómese el diámetro de su barriga y vamos a empezar a correr en la mañana 1 kilómetro, dentro de 15 días 2 kilómetros, así sucesivamente, y pues voy verificando que estoy cumpliendo en general, que es que yo soy una persona tímida, que es que yo no me hablo con los demás, que tengo malas relaciones con mi familia. Voy a tomar en ese cuadernito un checklist y voy a hacer todos mis aspectos negativos y los voy a convertir en positivos. ¿Cómo lo puedo hacer? Mediante actividades que yo pueda verificar. Entonces vamos a decir que el meteo es medible. Cuando decimos que es efectivo, por sus siglas METEO, que es efectivo, pues entre más sencillo, pues se puede cumplir. O sea, hay veces nos creamos tareas bastante complejas, bastante elaboradas. Y ustedes saben muy bien que entre más sencillas las cosas sean, más fáciles y más replicables de hacer van a ser. Entonces, van a ser efectivas. Y cuando va a ser efectivo es porque estoy cumpliendo la tarea. Cuando me pongo una tarea bastante compleja, pues créanme que no lo vamos a cumplir. Mientras que si nos ponemos tareas bastante sencillas, sí las podemos llegar a desarrollar. Vamos a tener, digamos que las herramientas para llegar a solucionar. De tiempo, pues debemos hacer un seguimiento, hacemos un comparativo. Como les decía, como yo quiero llegar a cierto nivel, pues vamos a hacer un esfuerzo en sí. Entonces, un esfuerzo diariamente, semanalmente, mensualmente, no lo sé, dependiendo de la tarea que yo quiera mejorar y lo quiero desarrollar a determinado plazo, quizás a mediano o largo plazo, yo quiero ver una ejecución como tal. Económico. Económico quiere decir que contar con los dedos. Yo no voy a, como se dice, voy a ganarme el baloto para empezar a hacer una actividad. No, es que yo no tengo plata para comprarme, no sé, una máquina elíptica, una bicicleta estática. No, no tengo plata para unas pesas. Bueno, busquemos lo recursivo, busquemos lo que tengo a mano. Vamos a contar con los dedos. ¿Tiene alguna botella de plástico? Sí. ¿Tiene piedritas? ¿Tiene agua? Sí. Ah, bueno, allá están sus pesas con las que puede empezar a hacer ejercicio, a tonificarse. Un ejemplo como tal. Entonces, buscar los recursos económicos, buscar los recursos que tengamos a disposición sin esperar o poner peros. Es que yo cuando me meta al gimnasio, es que cuando yo quiera hacer esto, cuando yo haga lo otro, no. Si nos ponemos a esperar que estas situaciones se presenten, pues muy probablemente no se lleguen a presentar. Como dice la canción, si el cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Entonces hay que buscar estos aspectos económicos y ser intuitivo y recursivo en general. Y finalmente, para darle solicito o darle validez al modelo Meteo, hay que ser organizado, hay que tener un checklist.
Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿En qué tiempo? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Entonces, voy haciendo mi checklist, lo estoy desarrollando de una manera organizada para que el día de mañana que pues no llegue a cometer algún inconveniente, no vaya a cometer algún error y digamos que me esté saltando o esté cumpliendo en su mayoría estos pasos para mejorar mi círculo en general y llegar de alguna manera a una mejor calidad de vida. Recordemos que todo esto aspectos cambian desde nuestro punto de vista, desde nuestra personalidad y cuando cambiamos, pues nos ven desde el exterior de una mejor manera como tal. Bueno, chicos, hasta aquí es la sesión del día de hoy. Nos